Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 79, Lamento por la destrucción de Jerusalén. Te invito a orar. Amante Padre, te agradecemos por el amor que nos profesas, por tus cuidados y protección. Nos acercamos a ti para solicitar una bendición especial al estudiar este salmo, que sus enseñanzas puedan fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor, por concedernos esta bendición, pues la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 79 es un canto de esperanza, pero en una situación extrema, cuando los babilonios entraron a Jerusalén, derribaron el templo, destruyeron la ciudad, mataron y llevaron cautivos a los hijos de Dios. Comienza con una descripción gráfica de Jerusalén en ruinas y de sus habitantes muertos a espada. Sigue con una plegaria por la liberación y para que los invasores reciban su merecido. Termina con un cántico de alabanza y la promesa de eterna gratitud. A pesar de tener estrofas de métrica irregular, en este salmo hay gran fluidez de pensamiento. Era uno de los salmos preferidos por los hugonotes franceses y de los puritanos ingleses, quienes lo entonaban muy seguido en sus ceremonias religiosas. Si leemos los versículos 1 al 4 del Salmo 79, hay una descripción de la ruina, la muerte y el desastre causado por la invasión de los babilonios. Comienza con un lamento descriptivo de lo que ha pasado. Veamos el versículo 1. Vinieron, Dios, las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a escombros. Aquí se describe la destrucción del templo por mano de los babilonios. Tomaron las copas y elementos de oro del templo antes de destruirlo y lo llevaron a Babilonia como botín de guerra para sus dioses. Esta es una queja contra los ultrajes cometidos por los enemigos contra los lugares sagrados de Israel. Ahora, se describe la gran matanza que ocurrió en esa ocasión. Leamos los versículos 2 al 4. Han dado los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Como agua derramaron su sangre en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrara. Somos afrentados por nuestros vecinos, escarnecidos y ofendidos por los que están en nuestros alrededores. Ahora, estos versículos describen la terrible matanza que hubo cuando los caldeos tomaron la ciudad de Jerusalén. Los muertos insepultos, que es la máxima expresión de deshonra, sirvieron de alimento para los animales salvajes y los buitres. El salmista da un vistazo y ve cuán terrible fue esa destrucción. La sangre corría como agua por todas las avenidas de Jerusalén hasta desembocar en el exterior de la ciudad. Las ciudades que están alrededor ahora convierten a Jerusalén en víctima del escarnio, de la burla, al contemplar las ruinas que vinieron sobre la ciudad. Esta es una escena dolorosa para los judíos, para la nación escogida, ahora destruida por su apostasía. Ya en los versículos 5 al 7 aparece una plegaria pidiendo al Señor que ya no esté airado con Jerusalén y que la ira de Dios sea sobre las naciones que no lo quieren reconocer como Dios. El salmista ahora ve las ruinas de la ciudad y pregunta, versículo 5, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Recordemos que la destrucción de Jerusalén no se debe a un celo caprichoso de Dios o a una ira incontrolable. Es una manera de dar descripción humana a las acciones divinas, porque varias veces Dios llamó a Israel a dejar su conducta y no quiso.
Dios entonces permite que Babilonia sea un instrumento para castigar a Israel. La consecuencia natural del pecado, pues, es la muerte. Alejarse de Dios es buscar el camino de la desesperanza y la muerte. Así que el salmista deseaba tanto como el que Dios se reconciliara con ellos y entonces se frenara el furor de sus enemigos. Entonces el salmista pide a Dios que desate su castigo sobre las naciones invasoras, versículos 6 y 7. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han destruido. Las naciones merecen el castigo divino porque de una u otra manera las naciones han recibido algún tipo de revelación acerca de Dios. Dios no es un Dios rencoroso ni vengativo como lo somos nosotros. Dios actúa con justicia y su amor es eterno. Y cuando tiene que obrar para castigar y destruir es porque ha dado todos los pasos posibles para evitarlo y nadie lo ha escuchado. Y las consecuencias de abandonar a Dios es la muerte. Ahora, en los versículos 8 a 10 encontramos tres cosas interesantes. La primera en el versículo 8 dice: no recuerdes contra nosotros las maldades de nuestros antepasados. Vengan pronto a nuestro encuentro tus misericordias, porque estamos muy abatidos. La razón del desastre sobre Jerusalén se debe a las iniquidades, a los pecados reiterativos de Israel. Dios ha amado a este pueblo, lo ha rodeado de grandes bendiciones, lo sacó de Egipto y le hizo una nación grande y poderosa. Pero este pueblo abandonó a Dios. Este pueblo rebelde se fue en contra del mismo Dios. Así, consecuencias de abandonar a Dios, pues son el desastre. Se ruega a Dios que no le permita sufrir las consecuencias de los pecados de sus antepasados, que venga ahora a reconciliarse con ellos, que serán una nueva generación que ahora sí va a rendir culto al Dios eterno. Lo segundo que vemos en esta sección es el versículo 9. Ayúdanos, Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El salmista pide perdón, no porque el pueblo lo merezca, sino por la misericordia de Dios. Pide a Dios que socorra a Israel, no por amor a éste, pues nada merece, sino por la gloria divina. En este versículo se recurre 2 veces al nombre de Dios, es decir, el salmista apela al carácter santo y justo de Dios. Debemos entender que el perdón no es algo que nosotros nos ganamos, sino algo que recibimos de Dios, un regalo que Él otorga por su misericordia. Y en tercer lugar, veamos el versículo 10. Porque dirán los gentiles, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las naciones delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que ha sido derramada. Ahora, el salmista le pide en tercer lugar obrar por amor de su nombre para que sea vindicado. En aquel entonces se consideraba que una nación cuando derrotaba a otra era porque sus dioses eran más poderosos que la nación vencida. Esta nación se identifica como el pueblo del gran Dios. Al ser derrotada, pues ¿qué pasó con Dios? Restaurar a Israel es demostrar que ese gran Dios está obrando y entonces el carácter de Dios es vindicado ante las naciones de la tierra. Los versículos 11 al 13, el salmista termina este canto con una petición y con la promesa de adorar y alabar al Señor por su grandeza. Miremos el versículo 11. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Los israelitas que habían caído en mano del enemigo estaban recluidos en prisión, y al no poder hacer que se escuchen sus voces, tenían que contentarse con expresar gemidos de su triste situación. Israel ha vuelto a experimentar
lo que sufrieron cuando eran esclavos en Egipto, de la misma manera que Dios oyó el clamor del pueblo en aquel entonces, que escuche ahora y traiga libertad. La esperanza que los mueve es que el Señor les escuchará y perdonará. Entonces ahora se refiere a la venganza que espera que ocurra, versículo 12. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, Jehová. Esta es una petición muy interesante sobre los vecinos, que son las naciones que rodeaban a Israel y que se gloriaban por la desgracia que había sufrido a Israel en vez de procurar ayudarlo contra el invasor. La petición que Dios es que traiga 7 veces desastre a estas naciones que se burlaron de Israel. Este 7, que significa número completo, que significa plenitud, significa destrucción completa, total, plena de estas naciones. Y termina con una hermosa figura. Ellos quieren volver a ser ovejas y el Señor su pastor. Leamos el versículo 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. El clamor es: somos tu pueblo, somos tus ovejas, ven a redimirnos. En otras palabras, Señor, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra rebeldía, si nos perdonas, nosotros seguimos siendo ovejas de tu prado. Nosotros necesitamos de un pastor divino que nos guíe, que nos defienda de los enemigos, que nos proteja. En ese himno de alabanza, el poeta promete transmitir a las generaciones sucesivas el relato de la bondad de Dios. Por su situación geográfica en la encrucijada de las naciones de la tierra de aquel entonces, Israel debía ser la luz del mundo. Entonces, dice el salmista, alabaremos tu nombre para siempre. Apreciado amigo y hermano, hay algo que debemos recordar. Cuando Israel estaba siendo invadido por Babilonia en medio del desastre en Jerusalén, hubo un profeta con un mensaje de esperanza, una palabra de restauración y salvación. Vayamos al libro de Jeremías, el capítulo 33, y leamos los versículos 4 al 9. Miren lo que el profeta proclamó en su momento. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo los traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Jehová y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Qué tremenda promesa que el Señor le hace a un pueblo que está pasando por angustia. Dios nunca abandona a sus hijos. Somos nosotros los que abandonamos a Dios y por supuesto sufrimos las consecuencias de nuestra rebeldía. Pero sea por nuestras equivocaciones, sea por nuestro pecado, sea porque somos acosados por el tentador, cuando venimos a Dios no seremos desechados ni abandonados. Dios escucha, perdona y restaura. El Señor espera, aunque sea nuestra intención de venir a Él, como el hijo pródigo, para comenzar su obra de restauración. Dios te extiende la mano para restaurar. Dios abre sus brazos para salvar. Ven a Él y la esperanza de vida se hará una realidad. Que el Señor te acompañe, es mi oración por ti. Amén.